Para comenzar, quiero contarles una historia y me gustaría que puedan prestar suma atención porque es una historia verídica. Dice así: durante el régimen comunista en Rumania, el pastor Richard Urbrand fue arrestado por continuar predicando a Cristo cuando el Estado exigía que la iglesia guardara silencio. Pasó 14 años en prisión, varios de ellos en aislamiento absoluto, en celdas subterráneas, sin luz natural, sin Biblia y sin contacto humano. En sus escritos, Urbrand relata que fue sometido a torturas físicas severas y repetidas, y que en múltiples ocasiones se le ofreció una salida. ¿Cuál era esa salida? Dejar de predicar. Él explica que el objetivo no era solo castigarlo, sino quebrar su testimonio. Lo más llamativo de su testimonio no es solo lo que sufrió, sino cómo oraba. Urbrand escribió claramente que en prisión su oración principal no era ser liberado, sino recibir la gracia de Dios para permanecer fiel y seguir dando testimonio de Cristo, aún en esas condiciones. También documenta que muchos prisioneros cristianos compartían el Evangelio en secreto, conscientes de que ser descubiertos significaba castigos más severos. Ellos usaban códigos de golpes en las paredes, como el código Morse, y aún así consideraban que callar el Evangelio era un precio demasiado alto. Dios no quitó la prisión durante muchos años, pero como él mismo testificó, tampoco permitió que le fuera quitado el valor de hablar de Cristo. Les traigo esta historia de este pastor, hermanos, porque aunque vivió siglos después de esta historia de Hechos, oró exactamente como oró la iglesia. No pidió menos amenazas, sino que pidió más valor. Y este tipo de oración nos va a ayudar a descubrir qué es lo que realmente pedimos en nuestras oraciones. Cuando anunciar a Cristo muchas veces se vuelve difícil. Ahora, para entrar un poco en el contexto de este pasaje, lo que leímos es el comienzo de una historia de persecución, de prueba, de sufrimiento, que le sucede a la primera iglesia. Se presenta una situación que la iglesia tendrá que atravesar, donde estará a prueba su fe. ¿Y qué es lo que hará para seguir anunciando a Cristo? Precisamente la tarea que el Señor Jesús les había encomendado, la cual no harían solos o de forma independiente, sino que juntos se encomendarían al Señor en oración, juntos. Para entender el contexto entonces de este pasaje, lo que hacemos es retroceder un poco. Vamos hasta el capítulo 3, y allí se relata que Pedro y Juan, según la costumbre que tenían, ellos subían al templo como a las 3 de la tarde, la hora donde todos los creyentes se reunían para orar. Enseguida se nos presenta a un hombre que era inválido, nunca pudo caminar, había nacido así. Este hombre estaba en la entrada del templo pidiendo limosna, un poco de dinero a voluntad. Y cuando Pedro le dijo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret se levante, no solo se le afirmaron los pies, sino que también comenzó a saltar, comenzó a caminar, algo que no había experimentado nunca, y también alababa a Dios por el milagro que había hecho. Y lo que pasó es que ante tal novedad muchos se asombraron y otros se llenaron de espanto por lo que había pasado. Fue tan evidente porque conocían a esta persona que estaba siempre ahí postrado, y empezaron a juntarse al regente alrededor de ellos en el pórtico de Salomón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ver Pedro cómo la gente se juntó y estaba asombrada por este milagro, aprovecha la ocasión para predicarles. Y así da su segundo discurso al pueblo judío, desde el versículo 11 al 26.
Pedro los confronta haciéndoles preguntas retóricas para hacerles comprender que no deben verlos a ellos mismos por este milagro, sino a Dios, al único Dios de sus antepasados y a quien justamente envió a Jesús como el Mesías y a quien ellos mismos asesinaron. Pedro entonces testifica de Cristo, de su muerte y de su resurrección, y que por la fe en el poder de Jesús el hombre inválido había sido sanado. Les predica el arrepentimiento de pecados y que se conviertan a Cristo, cita las Escrituras, diciéndoles que Moisés y los profetas desde Samuel en adelante habían hablado de estos días, y le advierte que serán desarraigados del pueblo de Dios si no oyen y creen en Cristo, el profeta que vino de Dios. Y mientras ellos le hablaban a las personas ahí reunidas, ¿qué pasa? Vienen los sacerdotes, vienen los líderes judíos, con el jefe de la guardia del templo, con los saduceos, y vean hermanos cómo es que vienen a los discípulos. ¿Cuál es la actitud con la que se acercan? Dice el versículo 2 del capítulo 4, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. He dividido la estructura de este pasaje en tres partes. Sin embargo, en la segunda parte, con respecto a la oración, vamos a ver cómo es que ellos oran, cómo la iglesia ora, y también lo vamos a ver en algunos puntos. Y el primer punto del desarrollo es: la iglesia cuenta con sus hermanos. Lo vemos en el versículo 23. Puestos en libertad, Pedro y Juan, ¿qué hacen? Vinieron a los suyos. Esa acción de los discípulos, al ser liberados, debemos tenerla en cuenta. ¿A quiénes acuden Pedro y Juan para contarles todo lo que les pasó? Ellos no lo piensan dos veces y van a los suyos, van a la iglesia. Esa palabra que se traduce de suyos es que fueron hacia los propios, hacia los suyos. Había una correspondencia. Ellos son míos, son parte de mi vida. Yo soy parte de ellos. Voy a ir a ellos. Ellos no deciden arreglárselas solos, ni tampoco muestran una actitud de superados, donde podrían pensar: acá no pasó nada, lo tenemos todo controlado, no pasa nada. Sino que ellos deciden recurrir a sus hermanos. Ellos son sus propios, es decir, su correspondencia con sus hermanos. No hay mejores personas que puedan saber esto que está pasando. Ellos nos corresponden, nosotros correspondemos hacia ellos. Tenemos que contarles. Esa era la actitud de los discípulos. Fíjense que algo similar pasa cuando resucita el Señor Jesús y las mujeres van al sepulcro. El ángel le dice: el Señor ha resucitado, ¿no recuerdan lo que les dijo en Galilea? Entonces las mujeres recordaron al Señor Jesús y pasa algo similar. Se fueron del sepulcro y les contaron todo a los 11 apóstoles y a los otros seguidores. Fueron a los suyos. O también en el mismo capítulo de Lucas, en ese capítulo 24, cuando dos discípulos en el camino de Emaús, que cuando se dieron cuenta que su corazón ardía, cuando Cristo les predicaba, cuando Él les explicaba las Escrituras, ¿qué hicieron? También se pusieron de pie y de inmediato regresaron a Jerusalén. ¿Qué dijeron? ¿En verdad el Señor ha resucitado? Les contaron enseguida. Los dos hombres les contaron a los demás lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando estaba partiendo el pan. Hermanos, notemos que los discípulos tomaron esta decisión de ir a los suyos no por una cuestión de que se llevaban bien o por el hecho de que van a los suyos porque eran conocidos, ¿sí? de ahí de la zona. Ellos van a los suyos porque marcan su identidad con la iglesia. Yo me identifico con ellos. Yo soy parte de ellos. Ellos sabían a dónde pertenecían porque Cristo era quien los había unido. Entonces, era lógico que acudan a ellos. Eran su familia en la fe. Eran los hermanos de confianza. Entre ellos, era importante porque confiaban en Cristo Jesús. Es como
Es como algo similar como pasa en la familia. Si alguna vez, por ejemplo, llegaste a tu casa y dijiste, familia, no saben lo que me pasó. No saben lo que me pasó. ¿No? ¿Alguna vez no contaste algo así cuando llegaste a tu casa? Captás la atención de todos ahí, para la mayoría, por ejemplo, por lo menos, y empezás a relatar tu historia. Bueno, algo así pasó con los discípulos. La familia, los creyentes, empezaron a recibir, empezaron a escuchar todo lo que había pasado. ¿Y cuál es la respuesta de la iglesia? Este es el segundo punto, entonces. La iglesia ora a una voz. Y lo vamos a ver del 24 al 30. Una vez que los hermanos escucharon con atención todo lo que les contaron Pedro y Juan, tomaron una decisión en conjunto. Y comienza la oración, ¿no? Y comienzan a orar con todo. Pero antes de ver esta oración, hermanos, quiero que se detengan a pensar por un poco en la historia de todo lo que ya había pasado hasta ahora. Ellos tenían claro el mandato que habían recibido del Señor. Ellos debían ser testigos de Jesús en Jerusalén primeramente. Pedro comienza desde el capítulo 2 anunciando que Jesús, el Nazareno, fue el varón aprobado por Dios, haciendo señales, haciendo maravillas. Y él les dice claramente que ellos fueron responsables. Ustedes fueron responsables de su muerte, les dice. Pero a pesar de eso, Dios los levantó de entre los muertos. Les dice que sería salvo todo aquel que invoque el nombre del Señor. Entonces Pedro sabía lo que tenía que hacer. Él sabía, él tenía muy claro esto. Los discípulos también sabían lo que tenían que hacer. Ellos tenían su encargo dado por su maestro. Quiere decir que ya tenían trabajo por cumplir. Tenían una labor de ahora en más, una tarea. Sin embargo, se presenta una situación. Los líderes judíos, el Sanedrín, el Consejo Sacerdotal, los amenazan. Les dicen, no vuelvan a hablar ni a enseñar en el nombre de Jesús a nadie más. No lo van a hacer, no lo hagan. Pero como ellos sabían lo que tenían que hacer, ellos tenían claro lo que tenían que hacer, les responden que van a seguir haciéndolo. Van a seguir obedeciendo al Señor y no a ellos. Ahora, hermanos, consideren que la iglesia, al conocer todo esto, no se frustra. No deciden parar. Vamos a dejar un poco acá porque esto se pone medio pesados. No, no deciden parar, pensando que tal vez no sería buena idea seguir cuando ellos están así, tan unánimes, juntos, con valentía. No deciden frenar, tampoco pensando que los podrían tildar de rebeldes. Ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Y Juan mismo lo dice después, más adelante en su primera carta. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, la vida se nos manifestó. La hemos visto, testificamos, anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. No podemos dejar de anunciar esto que hemos oído y visto. Esto estamos anunciando. Lo hemos visto, lo hemos oído. Aún así, tampoco los creyentes tomaron una decisión con sus propias fuerzas. Como diciendo, bueno, está bien, nos amenazan, pero no nos podemos acobardar. Vamos ahora ya mismo para que entiendan de una vez por todas que Cristo es el Mesías y que crean. Ya está, vamos. No, no tomaron de sus propias fuerzas. No fue así. No tomaron una decisión por impulso. No actuaron con enojo, sino que se humillan. Ellos deciden depender de Dios mismo para seguir anunciando el Evangelio. Ellos deciden acudir al Señor en oración. Entonces, dice el versículo 24, habiendo oído ellos, alzaron unánimes la voz a Dios. Unánimes. Y esta palabra se traduce como estar de acuerdo entre todos. Vamos a estar de acuerdo. Señala la disposición que tenían los creyentes de que tenían la intención de estar de acuerdo en tomar una decisión ante esta circunstancia, ante lo que estaba pasando. Juntos, vamos a hacerlo. Y esto se ve desde el principio del libro. El autor lo viene remarcando desde el capítulo 1,
Cuando los discípulos bajan a Jerusalén nuevamente, ¿qué pasa? Todos perseveraban unánimes en oración. Versículo 14. Luego también en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, nuevamente dice en el versículo 1, todos estaban unánimes, juntos. En el versículo 44 del capítulo 2, todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. En el versículo 46 se ve cómo estaban de acuerdo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Juntos, unánimes. ¿Estamos de acuerdo? Pongámonos de acuerdo, ¿sí? Esa era la reacción, ese era el ánimo que cada uno de ellos tenía. Y ahora inmediatamente que escuchan lo que les contaban Pedro y Juan, toda la iglesia entonces se pone de acuerdo, unánimes para orar. Y esta es la oración de la iglesia. La dividí en tres partes, en tres aspectos que podremos observar, ¿sí? En el primer punto de cómo oraba la iglesia es reconociendo la soberanía y el poder de Dios. En el versículo 24 dice que al alzar unánimes la voz a Dios dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y esta palabra es déspotes, ¿sí? Que se traduce como el gobernador absoluto, el Señor soberano. Entonces, notemos, hermanos, la iglesia al orar estaba entendiendo a quién se dirigía. No era una autoridad más, era el Señor soberano al que oraban. Era la autoridad suprema por encima de toda autoridad humana. Es precisamente el que gobierna todo el reino de los hombres, como decía aquel rey soberbio. ¿Se acuerdan el que fue humillado? ¿Sí? En el libro de Daniel. Aquel rey que fue humillado, dice el reino de los hombres, gobierna el Señor soberano. Y en este comienzo de oración se define que ellos al reconocer que el Señor es soberano, es sobre todo y sobre todos. Y Él hace rey a quien Él quiere. El Dios soberano tiene todo bajo su control. El Dios soberano, a ese Dios no hay nada que se le escape de su mano, no hay nada que se pierda. Y por eso también los creyentes reconocen justamente el poder de Dios. Aquel que creó los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Con el poder de su palabra, lo hemos cantado hoy, con el poder de su palabra. En otras palabras, Señor soberano, tú eres el que gobierna y tiene autoridad y dominio en todo el universo. No hay otro como tú. Eres el que gobierna todas las cosas. Eres el Señor, el creador de todo lo que existe. Eres poderoso, Dios. Señor, a ti nos dirigimos. Tú eres así. Tú eres soberano, tú eres rey de reyes. No hay otro como tú. Hermanos, ellos reconocían al Señor de esta manera. Podían recurrir a Él por medio de Cristo Jesús, pero no solo reconocían la soberanía de Dios y su carácter de creador. Ellos estaban experimentando lo que estaba sucediendo como un acto soberano de Dios que se estaba cumpliendo por las Escrituras. Y entonces es que vemos el segundo aspecto de esta oración, y es confiando en la voluntad de Dios. Esto lo vemos del 25 al 28. Luego de reconocer quién es Dios, ellos ven claramente cómo la palabra de Dios se cumple. Ellos recuerdan la palabra de Dios. Ellos recuerdan lo que Dios ha dicho. Ellos afirman con énfasis y con mucha seguridad que por boca de David, tu siervo, dijiste. Y citan los dos primeros versículos del Salmo 2. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo. Ellos recuerdan las Escrituras, hermanos, y confirman claramente la inspiración divina en los salmos. Cuando leen
lo que dicen los salmos, no solo están leyendo los siervos de Dios que han escrito, sino que leen lo que Dios dijo específicamente. Tú dijiste, le dicen ellos al Señor. Tú eres el Señor soberano y Dios poderoso que creó todo el universo. Tu palabra es la verdad. La iglesia cita el Salmo 2 y concluyen diciendo que los príncipes que se juntaron como uno solo, se juntaron para ir en contra del Señor, en contra de Cristo. Y es importante que podamos notar que Jesús no era quien estaba siendo censurado en el juicio. En esta historia, en este pasaje, el Señor específicamente no estaba siendo amenazado. Los líderes no estaban amenazando a Jesús, estaban amenazando a los discípulos. Ellos fueron amenazados, a ellos les ordenaron: no hablen, no enseñen más en el nombre de Jesús. Pero el asunto no era personal. Los líderes religiosos no se pusieron en contra de los discípulos, más allá de que a ellos mismos los amenazaron. Ellos se pusieron en contra de Jesús, en contra del Señor. Lo que el Salmo describe es que la gente se enfurece, se enoja en gran medida y planean vanidades. Se reúnen las autoridades, los reyes de las naciones, de la tierra. Todos vienen y se juntan como uno solo y con un solo propósito, que es ir contra el Señor. Estar en contra de Cristo. Estar en contra del ungido de Dios. Y los creyentes ven una vinculación, una relación directa con Cristo en este salmo. Ellos lo relacionan directamente. Y vemos en el versículo 27, verdaderamente, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo, dijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes? ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel. Se puede leer esta traducción de otra manera o con otro énfasis. Ahora esto en verdad ha sucedido aquí mismo. En esta misma ciudad, tanto Herodes como Poncio Pilato, los extranjeros, el pueblo de Israel, todos unidos contra el santo, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste como el Mesías. Piensen, hermanos, que estas personas, estos grupos, no tenían relación entre sí, no se relacionaban. Herodes en contra de Pilato, no eran amigos, eran más bien enemigos. En Lucas 23 lo describe claramente, después de que Herodes juzga a Jesús y lo envía a Pilato, dice que ellos se hicieron amigos en aquel día, siendo que antes eran enemigos. Después los judíos contra los gentiles tampoco se relacionaban. Pasaba algo similar entre ellos, había una separación muy marcada. Los judíos consideraban personas contaminadas a los gentiles, no lo podían tener cerca. En el versículo 28, cuando los líderes judíos no entraron al palacio, porque si lo hacían, ¿qué dice? Se contaminarían ceremonialmente y ellos querían estar aptos para comer la Pascua. En Juan 18, 28. Pero también Pedro más adelante, cuando se encuentra con Cornelio, especifica cómo era la relación entre ellos. No se le permite a un judío reunirse o visitar extranjeros. Es lo que se relata. Y aún así, por más que no se juntaban entre sí, no tenían ningún vínculo, ¿qué es lo que pasa? Se ayudan. Entre ellos se ayudan con un propósito. Cuando Pedro los acusa a los judíos en el segundo capítulo de Hechos, en el versículo 23, les dice claramente: con la ayuda de los gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Ustedes, pueblo de Israel, con la ayuda de los gentiles. Tampoco judíos con Pilato se relacionaban, no tenían ningún vínculo. Los judíos también despreciaban, pero lo necesitaban para matar a Jesús.
Cuando en Juan vemos que en el capítulo también 18 le dicen a Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos, ¿qué le dijeron? A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Lo necesitaban para matar al Señor Jesús. Entonces, fíjense cómo ora justamente, con justa razón la iglesia. Ora con la palabra de Dios, ora citando las Escrituras. Y estos grupos de este salmo, que normalmente estaban enfrentados y no tenían ningún vínculo, se unen para rechazar e ir contra Jesús mismo. Los discípulos lo sabían muy bien. Ellos no les tomaba por sorpresa esto. El Señor mismo les dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros los van a perseguir. Jesús se lo había dicho de antemano. Jesús les había dicho previamente que los iban a perseguir. Él les dice, pero mirad por vosotros mismos. ¿Recuerdan? Porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. El Señor les había dicho ya. Ellos ya sabían lo que iba a pasar. Entonces en su oración la iglesia no ve lo que está pasando como un incidente, como algo que les toma por sorpresa. Ellos están experimentando el plan soberano de Dios. En todo esto, hermanos, dice el versículo 28, para hacer ellos, todos estos grupos, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo ya estaba determinado que así suceda. Es decir, todos estos grupos se unieron contra ti, Señor. Planearon e hicieron lo que hicieron porque tú ya habías planeado que así sucediera. Todo esto estaba en los planes de Dios. El Señor había decidido que así sucediera. Solo tenía que llegar el momento. Pedro lo remarcó también en su primer discurso. Dios sabía lo que iba a suceder. Su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes clavaron en la cruz, se lo mataron. Él les había dicho que todo era porque tenía que pasar así, porque el Señor ya lo había determinado. La voluntad de Dios era que todo esto tenía que pasar como sucedió. No había un plan B. Por eso mismo es que la iglesia ora con conocimiento de la situación. Entonces podemos ver esta oración de la iglesia. Señor, ¿se está cumpliendo tu voluntad? Esto que está pasando es porque así lo has querido. Confío en lo que tú ya estableciste para con tu iglesia. Ellos reconocen al Señor por quién es Él, el soberano y el Señor de todas las cosas, y que por su voluntad, porque Él lo predeterminó, ahora son amenazados por causa de Cristo para dejar de hablar en su nombre. Y entonces, si esto tenía que pasar, la oración de los creyentes no será para evitar pasar por estos conflictos, sino que a pesar de querer hacerlos callar, ellos prefieren obedecer al Señor de señores, quien precisamente los capacita para cumplir la tarea de anunciar a Cristo. Y la tercera parte de la oración es pidiendo valor para seguir anunciando a Jesús. Versículos 29 a 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo, con toda valentía, con todo valor, hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que sean sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Recuerden, hermanos, la historia del principio del pastor Richard Urbrand. Él no oraba para ser librado de la prisión. No oraba para que dejen de torturarlo, para que dejen de azotarlo. Los creyentes tampoco se desanimaron, tampoco pidieron que dejen de amenazarlos, sino que pidieron al Señor que puedan hablar más allá de ser amenazados. Ellos oran como diciendo, Señor, mirá, por favor, escuchá cómo nos están amenazando. Mirá lo que está pasando, Señor.
¿Pretenden que dejemos de hablar de nuestro Cristo, de su muerte, de su resurrección? Señor, no podemos hacer eso. Nos has mandado que llevemos tu palabra y estas personas nos están amenazando. Pónganse a pensar, hermanos, los discípulos, viendo a su maestro siendo torturado y desfigurado, no solo por los romanos, sino también por los líderes judíos que se negaban a creer que era el Hijo de Dios, junto con los gentiles, con los reyes de la tierra. Podemos ver que la iglesia primitiva estaba determinada a seguir hablando porque conocía que así como el Señor Jesús había sufrido, ellos no podían volver atrás, ellos no podían doblegarse, ellos no podían callar, ellos debían seguir anunciando lo que vieron, lo que escucharon, lo que el Señor les mandó. Y pónganse a pensar esto, Isaías lo dice claramente, él fue angustiado, él afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. El Señor Jesús fue adelante con el plan de Dios. El Señor Jesús fue adelante, obediente con lo que el Señor le había mandado. A pesar de que Él fue angustiado, afligido, de que Él fue golpeado, torturado y de que enmudeció, Él no abrió su boca. Hermanos, podemos leer que Cristo fue por el gozo puesto delante de Él. Él menospreció el oprobio. Él soportó toda la hostilidad de un pueblo pecador. No le importó la vergüenza que la cruz representaba. La cruz era una vergüenza, el peor castigo para cualquier criminal, pero aún así no le importó. Aunque todos estaban contra él, todos estaban planeando y procurando su muerte, a él no le importó eso, porque él se fijaba el fruto que le esperaba. Y, hermanos, aún así, la iglesia toda junta ora a Dios, porque el santo siervo de Dios, el ungido del Señor, no quedó ahí en los sufrimientos de la muerte. Él resucitó de la muerte. Por eso mismo los creyentes están tan confiados en el Señor. Ellos descansan en el Señor. Ellos se presentan ante el trono de la gracia en oración y sabiendo que ya nadie podía condenarlos. Si nadie ya podía condenarlos, ¿cómo iban a pensar que podían llegar a callarlos? Ellos podían creer lo que Pablo más tarde justamente le diría a los romanos. Fue Cristo quien murió y, más importante aún, quien se levantó de los muertos, el que se sienta a la diestra de Dios presentando nuestro caso. Ellos podían creer que Cristo ahora abogaba por ellos. Habiendo resucitado, habiendo salido victorioso, Cristo está en su trono. Él está sentado en su lugar de honor. Él está gobernando. En ese momento, todo estaba bajo su control. Todo estaba siendo gobernado por Él con justicia. Intercediendo por los suyos. Intercediendo por sus siervos. Por su pueblo. Por la iglesia, hermanos. Por los creyentes. Los creyentes oran a Dios en el nombre de Cristo Jesús, aquel nombre que estos líderes querían callar, querían dejar que se deje de predicar, que se deje de enseñar. Sin embargo, ellos oran en el nombre de Cristo Jesús, pero oran por su justicia, por su obediencia, por sus virtudes. Cristo intercede, hermanos. Por Cristo Jesús los creyentes pueden acercarse en oración, no porque ellos no estuvieron en contra de Jesús haciendo malas obras, sino porque Cristo, hermanos, pagó en la cruz con su muerte todos los pecados de su pueblo. Por eso mismo es que ellos podían acercarse al Señor. En Hebreos capítulo 7, versículo 23, fíjense, lo leo en Nueva Traducción Viviente, dice:
hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Eso era tremendo, hermanos. Ahora ellos podían acercarse al Señor en oración. Entonces, ¿cómo es que ora la iglesia? ¿Cómo podemos aprender a orar como la iglesia oraba? ¿Qué es lo que pide? Habían amenazas, querían callar sus bocas de hablar de Cristo, querían impedir que den testimonio de Cristo. Pero ellos, Señor, dale valor a tus siervos, que continúen anunciando a Jesús, dale valentía, Señor, que sigan haciéndolo, que no paren, que podamos anunciar tu mensaje con valentía. Ayúdanos a no tener miedo a hablar de ti a nadie. Y para acreditar y respaldar el anuncio de los apóstoles, la iglesia ora para que Dios siga extendiendo su mano poderosa con milagros, con señales, para que mientras son amenazados, tengan ellos la autoridad de Jesús para anunciar su nombre, para llevar el evangelio a otros lugares. Hermanos, ellos conocían la palabra del Señor. Ellos oraban con conocimiento de quién era el Señor y cuál era su palabra. Ellos podían creer que, así como se cita en el Salmo 44, por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de mataderos. Y esta es la oración de la iglesia. Esta es la petición de la iglesia. Ellos reconocen al Señor. Ellos reconocen cómo es el Señor soberano y Rey de todo. Pero ellos también confían en la palabra de Dios. Confían en que la voluntad de Dios se debía cumplir. Confían en la fidelidad del Señor. Y no solamente eso, sino que justamente porque conocen quién es Él y conocen su palabra, oran pidiendo sabiamente. Entonces, quiero que puedan pensar en esto. Ellos estaban con todas esas ganas, esa valentía de ir hasta la muerte. No importa, queremos callar, no importa que nos amenacen, no vamos a callar, no vamos a parar porque el Señor nos encomendó esto. Y ustedes pueden pensar tal vez, incluso niños, jóvenes y adultos, presten atención a esto porque es necesario examinarnos. Ustedes pueden pensar dentro suyo o en sus pensamientos, no solamente acá o en otro lado o en otro tiempo, que la actitud de estos seguidores, que la actitud de la iglesia primitiva, tal vez podía ser un poco exagerada o fatalista. ¿Cómo podían ir hasta la muerte? O sea, prefiriendo sufrir antes que vivir bien. Incluso tal vez podrías pensar que esos cristianos podían haber pedido otras cosas, tales como pedir otra autoridad que les deje predicar libremente, o pedir algún tipo de transporte para que se vayan a otros lugares a predicar fuera de Jerusalén. Podrías pensar que vos tenés una buena intención por querer pensar así, para que ellos no sufran. Pero es necesario que puedas pensar y examinarte, porque ¿pensás que no vale la pena sufrir por causa de Cristo? Si pensás eso, no es más que una buena intención, no es una intención heroica, es más bien un deseo satánico. Pensar así es un pensamiento diabólico. Sufrir por la causa de Cristo no merece tanto la pena porque podrían vivir bien los discípulos. Pensar de esa forma es peligroso. Si pensás así,
Si tendés o estás tentado a pensar así, no estás con Cristo. Justamente estás contra Él. ¿No querés juntarte con la iglesia del Señor? Estás contra Él. ¿No querés juntarte con el cuerpo de Cristo para que el Evangelio de Cristo siga siendo anunciado, sino que por el contrario, preferís que se hable bien de vos, tal vez? Por el contrario, preferís que se hable de tus cualidades, de cómo sos afuera. Preferís que se destaque tu vida, de cómo sabes afrontar los problemas que te surgen en tu día a día. Y preferís hacerlo sin pedir ayuda. O sea, si sos fuerte, si sos valiente por sí mismo. Es más, creés que podés solo vivir a tu manera, como vos quieras, independientemente, sin rendir cuentas a ninguna autoridad. Total, ¿qué le tengo que rendir cuentas a una autoridad? Puedes llegar a pensar. Entonces, de la misma forma que los reyes de la tierra, que Herodes, que Pilato, que los judíos y los gentiles se juntaron contra Cristo, vos también te unís a ellos. Tus pecados están delante del Señor. Y te comento cómo continúa el Salmo 2, el que recitaron los cristianos en su oración. Luego de que se juntan todos y con furia planean destruir al Señor, Dios, el que mora en los cielos, que dice, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Si aún seguís justamente con este pensamiento, si aún seguís pensando de esta forma y estás sin Cristo, vas camino por ese camino ancho que realmente lleva a la perdición. Y entonces justamente ese va a ser tu final, la burla de Dios. Dios te hablará realmente con furor, te va a turbar con su ira, esa ira que se inflama de repente. Así cita el salmista. Y el pago de tus pecados es la misma muerte. Querido, o sea, quisiera que puedas pensar que vas a sufrir el castigo que te mereces justamente por pensar y maquinar que tal vez es innecesario sufrir por la causa de Cristo y juntarse todos a orar pidiendo a alguien. Estás en contra del Señor. Así como estos pueblos, así como estos grupos se juntaron, estás en contra de Él y vas a sufrir el castigo que te mereces. Y cuando llegue ese día, va a ser tarde para clamar a Dios. Por eso, hoy mismo debes arrepentirte de tus pecados, de ir hacia el Señor, en contra suya. Arrepentite de ese pecado. Arrepentite de pensar que podés conducirte sin someterte al señorío de Cristo. Arrepentite de pensar que Él no es el que controla todas las cosas, sino que vos podés controlar tu vida. Arrepentite del pecado de idolatría. Y cree en Cristo Jesús. Él murió y resucitó para que hoy puedas presentarte justificado por medio de aquel que se entregó para salvarte, por medio de Cristo. Hoy puedes presentarte al Señor, porque Dios resiste al soberbio. Dios te va a resistir si seguís en tu orgullo, en tu vanagloria, en tu idolatría. Pero si tú te humillás, Él te va a dar gracia. Así que considera esto. Las personas que no tienen al Señor, las personas que no reconocen el señorío del Señor en su vida y que no se rindan a este Dios soberano, pueden pensar que depender de ellas mismas es suficiente para vivir una vida tranquila, pero la verdad es que están viviendo un engaño en sí mismas. Estás viviendo un engaño en vos mismos. Querés depender de vos o de otra persona y esa es la condenación misma. El Dios, el soberano, creador de todo, te dará ese castigo que te mereces. Por eso
Una vez más, te digo, arrepentite de tus pecados. Querido joven, grande, niño, presta atención, presta atención. Si no te arrepentís de tus pecados y doblegás tus rodillas para depender totalmente de Cristo, quien murió y resucitó para darte vida, y así puedas acercarte confiadamente al trono de la gracia de Dios en oración, vas a perecer. Por eso entregate hoy al Señor Jesús. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el tiempo de gracia, para que puedas acudir al Señor en oración. Oren, hermanos. Oren ustedes, porque ustedes saben que Dios responde las oraciones. Lo pueden notar en sus vidas, lo pueden ver en su palabra. Esta es la tercera parte. La iglesia recibe la respuesta de la oración. Al final de este pasaje vemos lo que pasó cuando la iglesia se juntó a orar. Dios responde la oración de la iglesia y pasan tres cosas en el versículo 31. El lugar en que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban con denuedo, ¿sí? Con esta valentía, la palabra de Dios. Entonces la iglesia en Hechos 4 oró de la misma forma que lo hizo el pastor Richard. Muchos siglos después, estas oraciones son similares, son parecidas. Y no es para que desaparezcan las amenazas, nuevamente. No es para que desaparezca el conflicto, no es para que deje de haber pruebas o persecución o amenazas, sino es para recibir valentía para seguir hablando. Esa era la petición de la iglesia, esa era la petición de los cristianos en la antigüedad. Y es necesario, hermanos, que ustedes puedan meditar y tomar de ejemplo cómo actuó la iglesia entonces ante una situación donde debían ser radicales en sus convicciones. Por eso, en primer lugar, hermano, hermana, vos conocés cuál es tu tarea. Vos conocés cuál es tu misión acá en la tierra. El Señor Jesús te encomendó a anunciar su nombre, ser testigo fiel de sus padecimientos, en todo lugar, por donde andes, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en la calle, en tus vecinos. Entonces, cuando estás en una situación en la cual escuchás otras voces que te dicen que mejor debes callar para no sufrir, pregunta, hermano, ¿a quién recurrís en confianza? ¿Para pedir un consejo o para ser animado? Todo el tiempo van a haber situaciones en las cuales pueden haber voces, tal vez no físicas, pero vos escuches que mejor va a ser callar. ¿Con qué personas vas a contar para que puedan sobrellevar tus cargas? Para que te animen a hacer la voluntad del Señor. Es por eso que te animo, hermano, hermana, a que puedas tener la actitud que tuvieron Pedro y Juan. Ellos sin dudarlo acudieron a los suyos, acudieron a la iglesia. Hermano, acudí a tus hermanos. Ellos son los que Dios te ha provisto para que puedas contar con ellos. Ellos te pueden ayudar a depender de la gracia de Dios para no callar, para seguir hablando, para seguir testificando de Cristo. Te cuesta y te va a costar, pero ellos te van a ayudar. Puede ser que pienses, gracias a Dios, hoy no nos persiguen, como en la iglesia primitiva, no hay nadie en mi trabajo que me prohíba hablar de Cristo. Tengo vía libre, o sea, no me dicen nada. No me prohíben hablar del Señor. Y gloria a Dios por eso. Por la libertad que tenemos en nuestro país. Tenemos libertad de culto. Podemos hablar con quien quiera en la calle y nadie va a irnos a buscar con palos o nos va a amenazar que no lo hagamos. Pero también debemos ser conscientes, hermanos, que en circunstancias pueden aparecer esas voces que nos dicen que no hablemos más de nuestro Señor. Que va a ser mejor que nos callemos, que nos reservemos. Mejor estar bien así como estamos.
Pueden ser distintas situaciones donde son tentados a negar el nombre de Jesús para no ser avergonzados en público delante de las personas, para no sufrir burlas, para que no se burlen de ustedes. Tal vez si se traban al hablar de Cristo, esas voces pueden hacerte callar. Tal vez para poder obtener una mejor posición en el trabajo, donde tal vez vas a ganar más dinero, es mejor que te reserves de hablar de Cristo. Hermano, por amor al Señor, por amor a Cristo, no te avergüences del Evangelio. Recordá, es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. No podés avergonzarte del Señor. Y en consecuencia a esto vos, hermano y hermana, sos responsable de guiar a tu hermano a que dependa del Señor en oración, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier prueba. Sos responsable de guiar a tu hermano para buscar la guía y la dependencia del Señor en oración. Y tal vez puede ser que pienses, eso lo conocemos, pero es que no tenés que dejar pasar el momento, no tenés que dejar pasar el tiempo. En serio, hermanos, o sea, es urgente. Si aparece una situación en tu vida la cual te aqueja, la cual te carga, y se la contás a un hermano, no dudes. Si hay algo que estorba que anuncies a Cristo o que enseguida animes a tu hermano, debes clamar al Señor junto a Él, junto a tu hermano. Hermano, juntémonos a orar ahora. Este es el momento para orar juntos. No podemos esperar más. El Señor soberano es el que escucha nuestras oraciones. Él justamente nos da lo que pedimos. Si pedimos en su nombre, si pedimos conforme a su voluntad. Es necesario que puedas apartar este tiempo, hermano. Es importante, es urgente. Recordá que cada circunstancia que atraviesen, hermanos, no va a ser un problema, sino que va a ser una oportunidad para testificar de Cristo, para aplicar el Evangelio, para aplicar sus verdades. Pero es necesario que priorices depender del Señor en oración, para hacer ánimo, para hacer de ánimo a tu hermano. En segundo lugar, recordá, hermano, hermana, cómo te dirigís al Señor cuando orás. ¿Cómo es el Señor, nuestro Dios? ¿Cómo es Él cuando te arrodillás, cuando te vas a Él en oración? Recordá a quién nos dirigimos cuando entramos en la presencia del Señor para orar. No te estás dirigiendo a cualquier autoridad, no te estás dirigiendo a un señor, a un jefe, a un gobernante. No debemos tomar a la ligera el tiempo de oración. No debe ser a las apuradas. Debes pensar que ese tiempo es importante, es tu tiempo de comunión con el Señor. El Señor soberano, el creador de todo. El creador del universo, Él es poderoso, el que creó el cielo, la tierra, el mar. Él te va a estar escuchando en ese momento. Él es el que sostiene a su iglesia en cada adversidad. Por eso, hermanos, acérquense a Él, pero acérquense conociendo su palabra, conociéndole por su palabra. ¿Cómo van a conocer a Dios? Leyendo su palabra. De esa forma van a entender que Él es soberano y los va a capacitar para seguir compartiendo, y van a creer y van a confiar que no hay nada que esté fuera de su control, que todo Él lo tiene controlado, que Él está bajo el gobierno de todo. ¿Cómo no ir confiadamente al trono de la gracia cuando el Señor es nuestro gozo, nuestra mayor, la mayor autoridad sobre todo? Entonces, tu confianza, hermanos, en Él será evidencia de cuánto lo conoces. Por eso es necesario que conozcas su palabra. Solo así vas a poder descansar en el poder y en la soberanía del Señor. Cuando pases por valle de sombra,
No vas a temer. No vas a temer porque el Señor va a estar con vos. Como dice el salmista, su vara y su callado te infundirán aliento. Recuerden cuando Nabucodonosor recuperó la razón, ¿qué pasó? Alabó y adoró a Dios, al Altísimo, y dijo, su dominio es perpetuo, es eterno su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados a Él. Él hace lo que Él quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Ese es nuestro Dios, hermanos. A Él orás. Es por eso que tenemos que confiar en el Señor, por su palabra. Y en tercer lugar, cuando te das cuenta quién es Dios, cuando recordás la palabra del Señor en tus oraciones, cuando recordás sus promesas que son fieles, ¿por qué cosa pedís? ¿Por qué cosa vas a clamar a Dios cuando estás en pruebas, cuando estás en dificultades, cuando quieren acallar tu voz? ¿Cómo está la balanza entre tus intereses y tus gustos personales y la fortaleza y ayuda que tus hermanos necesitan para seguir anunciando el Evangelio? ¿Qué es lo que priorizás en tus oraciones? Entonces, hermanos, ustedes tienen la tarea que el Señor les encomendó. Id y haced discípulos. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Hermanos, deben clamar por lo más urgente y necesario. Juntos como iglesia, ustedes dependan del Señor continuamente, sabiendo que la tarea de compartir el Evangelio no es solo del pastor, no es solamente de los líderes, sino de todos. Y es por eso que necesitan clamar al Señor. Para terminar, les comparto algunas oraciones puritanas. Dice: dame, Señor, una voz que no tiemble cuando hable de Cristo, un corazón que no retroceda ante la oposición y una fe que prefiera sufrir antes que callar la verdad. Líbrame de predicar para agradar a los hombres. Concédeme la gracia de anunciar a Cristo con claridad, urgencia y amor. Señor de la mies, revísteme del poder de tu Espíritu para que no me avergüence del Evangelio de Cristo, sino que lo proclame con fidelidad, aun cuando sea despreciado por los hombres. Que no tema el rostro del hombre ni busque la aprobación de este mundo, sino que viva para agradarte solamente a ti. Esa es la voz de los pastores que oraron. Esa es la voz de la iglesia que oró unánime. No pidiendo horas, no pidiendo menos oposición, sino más fidelidad para anunciar a Cristo. Hermanos, el Señor nos ayude a clamar para que anunciemos a Cristo con valentía, sin temor al hombre, por amor a Cristo. Hermanos, que el Señor nos ayude para orar unánimes juntos al Señor.